Entonces, nuestra primera colección son las secuencias. Y dentro de las secuencias hay varios tipos de secuencias. Primero los vectores, cadenas y rangos. Entonces, ¿qué son los vectores? Entonces, hasta ahora hemos visto listas. Esa es nuestra estructura de datos con la que hemos trabajado, con la que hemos hecho las torres de Hanoi, etcétera, y con la que hemos trabajado ordenado y cosas. Las listas son secuencias también, pero son lineales. ¿Qué significa que son lineales? Que el acceso al primer elemento es mucho más rápido que el acceso a los del medio o a los últimos. O sea, si yo quiero acceder al primer elemento, accedo de uno. Si quiero acceder al último, me toca recorrer toda la lista para acceder al último. En ese sentido, el número de accesos que necesito para llegar al elemento que quiero es lineal con la posición en que esté el elemento. Eso se llaman secuencias lineales. Scala tiene una implementación alternativa de la secuencia que se llama el vector. Entonces, ¿qué es un vector? Es una estructura que provee un acceso más balanceado en tiempo a los elementos de la secuencia. Entonces, los vectores se crean igualitico a como se crean las listas. Los vectores okay. Los vectores se crean igual a como se crean las listas. Entonces, mire, uno llega y uno decía, por ejemplo, no sé. Uno decía, por ejemplo, lista 1, 2, 3, 4, y entonces le creaba una lista con esos 4 elementos, ¿sí o no? Si ahora yo le digo vector de 1, 2, 3, 4, él me crea un vector con esos 4 elementos. Aparentemente no hay gran diferencia. Los dos representan una secuencia, la misma secuencia 1, 2, 3, 4. Cuando vieron discreta, ustedes hablaron de secuencias, creo, me imagino que habían hablado de secuencias, y una secuencia es o también cuando vieron cálculo y vieron sucesiones y series y esas cosas, han hablado del primer término, el segundo término, el tercer término de una sucesión, cosas de estilo. Entonces, esto es eso. Entonces, aparentemente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y un vector? Que si yo quiero sacar el último elemento de la lista, entonces me toca hacer algo como esto. Digamos que si yo quiero de la lista 1, 2, 3, 4 sacar el último elemento, entonces me toca sacarle la cola a eso, sacarle la cola a eso, sacarle la cola a eso y sacarle la cabeza a eso. Y se me da el último elemento. ¿Sí? Si yo quiero sacar el último elemento del vector 1, 2, 3, 4, lo único que tengo que hacer es decirle que quiero la posición, las posiciones empiezan de 0 en adelante. Quiero la posición 3. Entonces le dices 4. También hubiera podido hacer lo siguiente, porque también va a funcionar. La lista, el 3 de la lista 1, 2, 3, 4 y también me da 4. Pero tengan en cuenta que esta notación es solo un azúcar sintáctico para escribir esto. Mientras que cuando yo hago vector 1, 2, 3, 4, 3, por la forma como están creadas las estructuras, él logra llegar rápido allá y a dar el valor que hay. O sea, la diferencia entre las listas y los vectores es que los vectores son como de acceso inmediato a la posición que yo quiero, desde el punto de vista de velocidad, mientras que las listas no. Entonces yo tengo una lista de 1.000.000 de elementos y quiero acceder al elemento 1.000.000, me voy a demorar 1.000.000 de nanosegundos si me demoro un nanosegundo recorriendo cada cosa. En cambio, si tengo un vector de 1.000.000 de elementos y quiero sacar el vector que está en la posición 1.000.000, me demoro el nanosegundo que me demore en llegar allá, no me demoro más. O sea, esa es la gran diferencia. Usted no la va a ver con listas de 4 elementos o de 10 elementos. Usted no ve la diferencia. Pero hay una diferencia entre escribir esto y escribir esto. Porque esto con las listas no tienen acceso directo. Los vectores sí tienen acceso directo. ¿De acuerdo? O sea, los vectores son una forma de modelar secuencias, pero con esa con esa propiedad. Y entonces uno diría, pero entonces, ¿para qué quiero yo listas? Traemos siempre con vectores. Los vectores son más rápidos.
van a ver que hay casos donde uno con listas es suficiente, no necesita la velocidad de los vectores. Bien. Pero esa es la gran diferencia. Entonces, pero los vectores se crean igual solo no con lista, sino con vector. Y los vectores soportan las mismas operaciones que las listas. O sea, inclusive si usted llega y le dice, si usted dice, pues voy a dar el nombre a ese vector porque lo voy a usar varias veces. Vector de 1, 2, 3, 4. Digamos que llamo B ese vector. Si usted coge ese vector y le dice head, es azúcar sintáctico porque no es una lista, entonces no tiene una cabeza, él tiene un primer elemento, un segundo. Pero head, él va allá, eso es como el elemento cero. ¿Sí? Pero usted le puede hacer b.map. ¿Recuerdan para qué era el map? Para aplicarle una función a cada elemento de la lista, ¿cierto? Entonces, digamos, la función que coge x y devuelve x por x. Entonces me vuelve el vector 1, 4, 9, 16. O sea, todas esas cosas que ya había sobre listas también están sobre vector. Solo que están implementadas para que saquen ventaja de cómo están implementados los vectores. Pero desde el punto de vista funcional, declarativo, hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, excepto que usted no puede hacer 2 cons B. Es decir, que usted qué está pensando si B no es una lista. ¿Sí? En cambio, si usted tenía la lista 1, 2, 3, 4, entonces usted sí puede hacer, no sé, 2 cons L. Y él dice, esto es la lista 2, 1, 2, 3, 4. Porque cons es una operación para construir listas, no para construir vectores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay otra gran diferencia entre la lista de los vectores. El constructor de listas es uno, los vectores es otro. Ahora, para construir vectores, digamos, para aumentar los vectores que tengo dos operadores binarios también. Se llaman el más dos puntos o el dos puntos más. ¿Mm? Entonces, si yo cojo y le digo, no sé, 7 más 2 puntos B, entonces es como el cons, ¿sí? Pero de los vectores. Le mete de primero. Pero como son vectores, hay operaciones que no tienen las listas, como meter algo de último. Entonces yo digo B más 2 puntos 7. No, entonces será 7 más 2 puntos B. ¿Cuál fue el que puse yo aquí arriba? No, entonces el otro. 7, 2 puntos más B. No, entonces ¿cómo se hizo ese? Y lo utilicé mal. Sí, B, 2 puntos más 7, gracias Grossman. Entonces lo mete de último. O sea, el más 2 puntos lo mete de primero, el 2 puntos más lo pone de último. ¿Listo? O sea, yo le puedo meter al vector por delante y le puedo meter por detrás, cosa que no puede hacer con la lista. Con la lista solamente las puedo meter de primerito. Bien. Las listas de los vectores, son subclases de secuencias y las secuencias son una subclase de iterable. Luego, todas las métodos que tenga la clase iterable los van a tener las listas y los vectores. Entonces, tenemos listas, tenemos vectores y tenemos rangos. Entonces, otro tipo sencillo de secuencia son los rangos. ¿Qué es un rango? Un rango es una secuencia de enteros espaciados uniformemente. Entonces, para crear rangos, yo tengo unos operadorcitos, unos operadores to, until y by, que sirven para decir desde dónde hasta dónde y cada cuánto. Entonces, por ejemplo, si yo escribo
Esto. Uno, tú, 3. Entonces crea el rango, un rango de 1 a 3. Si creo el rango 1 until 3, entonces creo el rango 1. ¿Cuál es la diferencia entre el tú y until? Dime. El Grossman, gracias, el Grossman. Entonces, el tú incluye al 3 y el until no incluye al 3. O sea, el rango empieza siempre en el que dicen, pero si yo escribo tú, ese incluye al 3. Si escribo until, digo, no incluye al 3, sino hasta el anterior. O sea, más o menos 1 until 10 es lo mismo, pero esto no va a funcionar aquí, pues no te para escribirles ahí, que 1 to 9. Se genera el mismo rango. La diferencia es que no generan el último. Uno es inclusive, el otro no. ¿Listo? Y puedo decirle además 1 until 10 by 2. Entonces creo el rango del 1 al 10, pero por 2. O sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Listo? Si le digo by 3, entonces crea el rango. Pero usted no lo ve, usted ve ahí lo que él está representando. Y cuando decía inexacto, 1 until 10 by 3, 1 y 3, 4 y 3, 7 y 3, 10. Ah, no, pero es como until, el 10 no está incluido. ¿Sí? ¿Listo? Bien, eso es para generar rangos. ¿Qué son los rangos por dentro? Son objetos que tienen una cota inferior, una cota superior y el paso. ¿Listo? Bien. También hay arreglos y cadenas, pero nosotros en este curso no vamos a usar arreglos en algún momento, pero para mostrar por qué no usarlos, o qué es lo malo de usarlos, o cuál es el problema que hay en concurrencia con usar arreglos y cosas de ese estilo. Pero no los vamos a usar por defecto, hasta ahora no los hemos usado, ni los vamos a usar en las soluciones, hasta el taller 4 no usamos arreglos para nada. Y de ahí en adelante tampoco vamos a tratar de usarlos, solamente para ejemplificar ciertas cosas. Pero entonces hay arreglos en escala, se llaman array, y se crean igual, array 1, 2, 3, 4, cosas de ese estilo. Y hay cadenas que son secuencias y pueden ser, pero ellos son subclases que provienen de Java, ¿sí? Pero las pueden utilizar también, tal como está ahí. Bueno, todas las secuencias, listas, vectores, rangos, tienen unas operaciones típicas sobre ellas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones típicas sobre secuencias? Entonces, hay una que se llama exist, o sea, si yo tengo una secuencia y le digo exist P, donde P es un predicado, o sea, P es una función que devuelve true o false. Entonces, él va a decir, si hay un elemento X de XS que cumpla con el predicado P, devuelve true. Si no, devuelve falso. Está el método, la función for all. XS for all P devuelve true si todos los elementos de XS cumplen con P, si no, devuelve falso. Pero fíjense que esos son operadores de alto rango, o sea, son muy fuertes. Reciben un predicado, o sea, una función, recibe una función y devuelve algo, pero yo escribo una cosita muy chiquita y él hace como un iterador, son como iteradores. Él itera sobre todos viendo si todos cumplen con el predicado P. Hay uno que es utilizado a veces que es el zip. Si yo tengo una secuencia y hago zip con otra secuencia, entonces devuelve una secuencia de parejas de los elementos de aquí con los elementos de acá que están en la misma posición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, no sé, 1 until 7, zip, no sé, 4 until 10,
Entonces me vuelve parejas, 1 con 4, 2 con 5, 3 con 6, 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9. Ese es el zip. Coge dos secuencias y hace pareja, una secuencia de parejas. Pero primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. No, no de todos con todos, sino primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero y así sucesivamente. Dime, Sebastián. Profe, ¿qué pasa si el zip intenta hacerlo con dos secuencias que no tengan la misma cantidad de elementos? Excelente pregunta, pues hagámoslo. Para en la más chiquita y deja de hacerlo con el resto. Ah. ¿Listo? Hace las parejas hasta donde alcanza. Cuando ya no alcanza más, no hace más parejas. ¿Listo? Pero no falla. Bien. Y así como está el zip, está el onZip, que recibe una secuencia de parejas y devuelve una pareja con dos secuencias. La primera secuencia y la segunda, los segundos elementos de la pareja. ¿De acuerdo? O sea que si yo cojo este que me daba este de aquí arriba y le hago onZip, ¿qué pasó aquí? Y le hago onZip, saco el resultado de esto y le hago onZip, entonces me devuelve las parejas, los vectores, las secuencias que dieron lugar a ese zip. ¿Listos? Bien, está FlatMap. FlatMap es muy interesante. Devuelve la secuencia resultante de aplicar F a cada elemento de XS. O sea, pareciera el mismo map. Ese es el map y no el FlatMap. El asunto es que, ahorita lo vamos a ver en acción. El asunto es que el FlatMap aplana, porque a veces aplicar unas Fs dan listas de listas de listas de cosas, entonces acuérdense que vimos la vez pasada el aplanar, que quitaba todo lo que era listas de listas y dejaba solamente los elementos. Entonces, este FlatMap es un map, pero aplanando. Ahorita se los muestro en acción. Sum devuelve la suma de todos los elementos de XS si es una secuencia numérica. Prod devuelve el producto de todos los elementos de XS si es una secuencia numérica. Max devuelve el máximo si es una secuencia numérica. Y si el tipo de lo que está ahí está ordenado. No tiene que ser numérica, tiene que tener orden. Y min devuelve el mínimo de lo que esté ahí si está ordenado. Ejemplos. Entonces le dicen a uno, liste todas las parejas de enteros X y Y, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N. Yo no sé si ustedes recuerdan dónde ven todo este tipo de cosas, pero ustedes cuando ven matemáticas discretas, dicen para todo X en 1N, para todo Y en 1N, haga tales cosas. Entonces, el objetivo de estos lenguajes es también crear sintaxis que sea parecida a cómo uno se expresa en matemáticas. Por eso está en programación funcional, para que uno se pueda expresar como en matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear todas las parejas de enteros entre X y Y, tal que X está entre 1 y M y Y está entre 1 y N, entonces hago lo siguiente. Bueno, vamos a crear, digamos que los elementos que están entre 1 y 3, incluido el 3. Entonces ahí están. ¿Qué más decía? Entre 1 y N. Y entre 1 y N. Y quiero que con cada pareja de esas, quiero que con cada uno de esos, coja cada uno de esos y devuelva digamos de 1 a 4 devuelva de 1 a 4 con cada X devuelva parejas
Entonces, ¿cuáles parejas? Las parejas cogen de 1 a 4, eso, la pareja, y cojo a Y y lo mando en la pareja de XY. Entonces me quedó bien escrito. Listo. Entonces, cogió todos los de 1 a 3 y le hizo un map con todos los de 1 a 4 y hizo las parejas X, Y. Entonces quedó 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, pero no quedaron todos al mismo nivel. Quedaron los que empiezan con 1, los que empiezan con 2, los que empiezan con 3. Entonces, ahí es cuando, si usted en lugar de map usa flat map, entonces él hace el map y luego aplana. Entonces, aplanado, queda solo una sola secuencia con todas las parejas. Más o menos lo que hace flat map. Es un map, pero aplana. Ahora, si no hay nada que aplanar, pues es lo mismo que el map. Pero si hay algo que aplanar, él lo aplana. ¿Listo? Bien. ¿Por qué se usa flat map en lugar de map? Ya se dieron cuenta, porque si no uso flat map, entonces me quedan son secuencias de secuencias que empiezan por 1, por 2 y por 3. Y como aquí me quedaron todas las secuencias de 1 a 3 y de 1 a 4, todas las parejas de 1 a 3 y 1 a 4, con X y Y entre 1 y 3 y Y entre 1 y 4. Supongamos que queremos calcular el producto escalar de dos vectores. ¿Saben cómo es el producto escalar de dos vectores? ¿Sí saben calcular el producto escalar de dos vectores? Multiplican el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, y eso, y la suma, y ese es el producto escalar, o el producto punto, que llaman. ¿De acuerdo? Entonces, para sacar el producto escalar de dos vectores, vamos a definir una función producto escalar, recibe dos vectores, y lo que hace es, fíjense lo que voy a hacer. Dos vectores, y lo que hace es, coge el vector 1 y el vector 2 y les hace zip, o sea, crea las parejas de los unos con los otros. Porque el producto punto es el primero de acá con el primero de acá, más el segundo de acá, punto y bajo el segundo de acá, más. Entonces, cojo las parejitas, ya tengo el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, ta. Cada parejita, ¿qué tengo que hacer con cada parejita? Tengo que coger cada parejita, la llamé XY, y lo que hago es coger el primero de la pareja y multiplicarlo por el segundo de la pareja. Y entonces eso que me crea la lista de las sumas de las multiplicaciones de cada pareja. Pero el producto punto es sumarlo todo. Entonces cojo, entonces fíjense aquí, este XZIP con YZIP me da una secuencia. Al aplicarle map con esto me da la secuencia, otra secuencia, pero de números. ¿Cuánto yo la multiplico en la primera pareja, la segunda, la tercera, la cuarta? Y todo eso le hago punto sum y me da entonces la suma de los elementos de la secuencia. O sea que, fíjense que con esta puedo definir el producto escalar y ya podría ser el producto escalar de cualquier par de vectores. Por ejemplo, el vector 0.511.5 con el 1.522.5, ¿sí? Entonces, lo que quiero llamar la atención es que en una línea escribimos, haga las parejitas de cada uno, luego multiplique cada una y luego sume cada una. Y todo eso lo escribimos en una sola línea. En una sola línea. Cosas que normalmente usted dice, voy a hacer el producto punto entre dos vectores, entonces empiezo un índice en uno, un índice en el otro, y empiezo, while tal cosa, multiplico el primero por de aquí, lo voy acumulando en no sé qué, más, luego ahí asignale I más uno, a J asignale J más uno, y vuelva y haga lo mismo, y luego coja el resultado y no sé qué. Entonces, todo eso que hacíamos en programación imperativa con whiles, aquí lo hacemos simplemente con iteradores, con map, con zip, con zoom, con los iterados. Y esa es la capacidad que yo necesito que ustedes adquieran para programar. Porque cuando uno programa así, algo que le requería 8 líneas, le requiere una sola línea. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene programar en una sola línea? Que el que lo lea lo entienda. Porque uno está acostumbrado a leer las otras cosas. Y en cambio aquí en una sola línea pasan muchas cosas. Y entonces a veces el otro se le dificulta entender porque no sabe, porque no le han enseñado estas mismas cosas. ¿Cierto? Pero si uno sí las sabe, las va a entender. Los lenguajes
de datos, de ciencias de datos, todos utilizan de este tipo de métodos. Todos. Porque procesar datos es de las cosas más importantes de hoy en día, y procesarlos los procesa el biólogo, los procesa el del ambiente, los procesa, todo el mundo procesa datos. Y para poder procesar datos le tienen que dar un lenguaje que sea fácil de manipular. Y entonces lo que a la gente le da fácil de manipular es, mire, pues usted coge un conjunto de datos y le hace esto y le pasa esto. Entonces la gente entiende eso y logra hacer ese tipo de cosas. Esto se llama programación declarativa. La programación funcional es un tipo de programación declarativa, donde usted declara lo que quiere que pase. Yo quiero coger las parejas de estos, quiero que a cada uno de esos les pase y ¡pum! Le pasa. Usted no programó realmente el programa que itera y que hace estas cosas. Usted escribió lo que quiere que suceda y sucede. ¿Sí? Eso es la programación funcional, y por eso es tan útil, y por eso se ha vuelto tan útil hoy en día que ahora todos los lenguajes proveen alguna cosa funcional. Bien. Ese, por ejemplo, el producto escalar. ¿Sí? Bueno, el producto escalar, como lo pusimos ahí, era utilizando XY.1, XY.2. Mire que hay una versión del producto escalar usando reconocimiento de patrones. Cojo, hago el zip y hago el map, pero en el map, en lugar de escribir XY, que coge XY.1, lo que digo, el map lo que dice es, coja cada parejita y multiplíquela. O sea, haga un match de cada elemento del zip, que debe ser una pareja, y la pareja se llama XY, entonces multiplique el primero con el segundo. Es una manera de expresar lo mismo, pero usando reconocimiento de patrones. ¿Listo? Bien. Ejercicio y dejamos de grabar. Escriba un test de primalidad. O sea, ustedes saben que un número sea primo, ¿cierto? Un número es primo, ¿sí qué? ¿Sí qué? Si solamente se divide por sí mismo. Un número es primo si solamente es divisible por él y por sí mismo. Un número entero, no natural. Entonces, por ejemplo, el 8 es primo. ¿Por qué? Porque es divisible por 2 y por 4. Y el, no sé, el 17. El 5528. No, ¿por qué? Porque es par, los pares no son primos, listo. Y el 5529. ¿Es divisible por? Bien, bien, entonces no es primo, ¿cierto? Y el 5531. Bueno, entonces vamos a tratar de escribir con lo que aprendimos hoy, con lo que vimos hoy, un test de primalidad. Es decir, vamos a escribir una función que reciba un número entero y nos diga si es primo. Entonces, ¿qué tendría que tener un número para que sea primo? Acabamos de decir que no sea divisible, sino por uno y por sí mismo, ¿cierto? O la otra, para que, bueno, o mejor dicho, o la otra es que ningún número entre 2 y n-1 lo divida. ¿De acuerdo? Si a mí me dicen, quiero saber si el 5531 es primo, necesito ver si entre el 2 y el 5530 ninguno lo divide. Porque si alguno lo divide, pues no. Entonces yo necesito que pase algo, que todos los elementos que hay entre 2 y 5530 no sean divisibles por ese elemento. Entonces voy a escribir algo como eso. Miren cómo lo vamos a escribir aquí. Tan, tan, tan. Es primo. Miren, es primo tan bonito. Quiero saber si n es primo. Entonces genero el rango de 2 a n, de 2 ontil n, o sea, sin incluir a n. Y entonces tengo que mirar si cada uno de esos, ¿qué tiene que pasar con cada uno de esos? Que ninguno divida, o sea, ninguno es un divisor de n. ¿Cómo sabes que algo es divisor de n? Porque el residuo de dividir es n por eso, da 0. ¿Sí? Pero si el residuo de dividir n por eso no da 0, entonces quiere decir que no es divisible por n. Entonces cojo, para cada uno de estos, a cada uno de estos números les aplico este predicado. ¿Cuál es el predicado? Que n módulo el numerito, el slash, el comodín es como el numerito. Allá puedo escribir x tal que la función es
n porcentaje x no es igual a 0. O sea, ustedes han visto esta función, ¿cierto? No sé, 7 porcentaje 3, ¿cierto? Ese es el residuo de dividir 7 entre 3. O, entonces estábamos en 5531, residuo, digamos, por 8. Entonces el residuo de 5531 en 8 da 3. Ese es el residuo. Si usted dice, no sé, 9 módulo 3, ¿cuánto va a dar? ¿Cuánto va a dar 9 módulo 3? ¿Por qué 0? Porque 3 divide a 9. Y 5529 que me dijeron módulo 3, ¿cuánto debe dar? Debe dar 0 porque ustedes dijeron que 3 dividía 5529. Entonces lo que voy a hacer es una función que coge cada elemento del rango y mira si n módulo de ese elemento es diferente de 0. Si cada elemento, si n módulo cada elemento es diferente de 0, quiere decir que ninguno lo divide. O sea que el número es primo. ¿Sí vieron? Entonces, un número es primo si todos los elementos menores que él y mayores que 2 no lo dividen. Eso fue lo que escribimos ahí. O sea, algo muy matemático lo logramos escribir en forma... Y ahora nos podemos preguntar si es primo el 5531 que nosotros... Eso no supimos si sí o si no, ¿cierto? Dice que sí, que ese es primo. ¿Y cuánto nos demoramos escribiendo esa función primo? Una línea. Eso es lo que yo digo que es hermoso de la programación, ¿sí? Que usted escribe las cosas sencillas, rápidas, lo que usted quiere expresar, porque es muy cercano al lenguaje de las matemáticas. Yo escribí, para todo n entre 2 y n menos 1, para todo x entre 2 y n menos 1, n módulo x es diferente de 0. Solo que lo escribí en un lenguaje de programación, no en un lenguaje matemático. Entonces, lo mismo que hubiera escrito un lenguaje matemático para decir que era primo. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo escribiría? Ahora, ¿cómo escribiría? Es compuesto. Bueno, una muy buena, Gerardo, la negación de eso. Es compuesto si no es primo. ¿Cierto? Pero otra, hago lo mismo que hice con la es primo, solamente que digo, ahora lo que tengo que encontrar es compuesto si existe alguno que lo divide. Que efectivamente es la negación de eso, pero no es no es primo, sino es compuesto. ¿Sí? Y entonces el 5529, que ya sabíamos que si era compuesto, true, porque es divisible por 3, o sea, es compuesto. Pero entonces fíjense que acabamos de escribir dos cosas que en matemáticas son muy usadas, ser primo o ser compuesto, y escribimos unas funciones que lo hacen muy fácil. Ahora, estas funciones no son las más eficientes del mundo, no. La seguridad del mundo se basa en que descomponer un número en sus factores primos es muy difícil. O sea, muy difícil no es, muy demorado, computacionalmente hablando. Y la seguridad del mundo, la ciberseguridad del mundo hoy en día se basa en eso. Entonces, pues obviamente aquí no estamos rompiéndola porque porque miren, también puedo hacer la función que me entregue todos los divisores de un número. Miren, voy a definir la función que dado un número me entrega sus divisores. Recorro el rango de 2 a n y lo filtro con los que módulo del da 0, o sea, me saca los divisores. Pero si ven tan rápido que yo escribo funciones, es que les escribo en una línea. ¿Por qué? Pero no porque no sea una cosa, porque hay iteradores, y para ir de 1 a n, el 2 until n, ya me generó todo el rango. Filter, tal cosa, eso genera el iterador. O sea, sí hay mucho trabajo detrás, solo que usted no lo está haciendo, usted solamente lo está declarando. O sea, él está iterando, tal cual como lo haríamos en... Por debajo, obviamente, él tiene que iterar. ¿En una programación imperativa haciendo un for o como a través de recursividad? Recuerden que nosotros hicimos el filtro recursivo. Sí, claro. Entonces,
Pero si la recursión es recursión de cola, el compilador lo compila como lo haría el compilador, el imperativo. ¿Sí? Solo que usted no tiene que escribir eso, o sea, no tiene que pensar en cómo se hace eso abajo, tiene que pensar en qué quiere que se haga. ¿Mm? Esa es la expresividad que da esto. Bien, entonces, pues miremos los divisores de 5529, que es por lo menos el 3 debe estar ahí, ¿sí o no? El 3 es el 19. Entonces, si fuera así de fácil descomponer un número en sus factores, entonces la seguridad del mundo ya estaría quebrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es difícil? Pues esto no es difícil escribirlo. Calcularlo no es difícil. Lo difícil es que los números primos que se usan para crear las claves del mundo de hoy son números de, no sé, 300, 500 dígitos. Entonces, uno coge un primo de 300 dígitos, otro primo de 300 dígitos, los multiplica y creó una clave. Y si usted le dice a un número de esos, con este programa, que lo divida el número, saque los factores que solo tiene 2, se va a demorar, usted se va a morir y él no va a haber acabado. Entonces, eso es lo que hace que la seguridad del mundo, lo que hace que el mundo sea seguro, que este problema, aunque es fácil de expresar, es computacionalmente muy complejo. Pero en este curso nos interesa la expresividad, poder escribir las cosas y ver cómo se escriben, y eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, Gerardo acaba de decir, y llega un computador cuántico y ¡puf! Entonces, nos tienen con el cuento de que los computadores cuánticos ya están aquí. Pero los computadores cuánticos no están aquí. O sea, sí, no, que ya IBM tiene uno, que Google tiene otro, que no sé qué. Pero los computadores cuánticos sí, o sea, cuando los computadores cuánticos de verdad puedan descifrar una clave como las de esto, ese día digamos que el mundo sí estará en peligro. Pero los computadores cuánticos de hoy no logran hacer eso. No logran hacer. Sí lo logran hacer en teoría. O sea, el programa que hace eso ya está. Pero en la práctica no existe el computador cuántico que tenga el suficiente número de qubits que pueda hacer eso. Los qubits son los bits cuánticos. Otro día hablamos de cuántica. Pero digamos que sí y no. O sea, computación cuántica es muy chévere. Yo creo que el sitio para hablar de computación cuántica es más bien en análisis de algoritmos, porque allí lo que va a cambiar es la complejidad de ciertos algoritmos. Pero aún así estamos lejos en el mundo práctico, por lo menos para mí es lejos. Yo creo que yo moriré y no veré un computador cuántico funcionando. ¿Sí? Pero mi esperanza de vida es mucho menor que la de ustedes, muchachos. ¿Sí? Yo ya tengo 60 años, ustedes ya tienen 20, entonces su esperanza de vida puede ser 50, 60 años, la mía ya no es tanta. Entonces, pues yo creo que en 20 años no habrá un computador cuántico, aunque hay unos que dicen que en 5 años ya habrá los primeros, no sé qué, eso lo alcancé a ver. Pero yo no creo. Pero yo no creo que estén tan así. Porque lo cuántico desde el punto de vista físico es muy, muy complejo. Es muy inestable y genera muchos errores. Es una cosa complicada. Pero bueno, por el comentario de Gerardo les hago este comentario. Pero bueno, fíjense que pudimos sacar los divisores. O sea, es una cosa solo con lo que vimos hoy. Con decir que puedo hacer rangos y que tengo todas esas iteradores. Entonces era un ejercicio. Eso. Vamos a parar ahí.